el Espíritu Santo el que habla a través de ti. Gracias, Denise. Gracias, hermana Trini. Feliz sábado, hermano. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por tener el privilegio de poder compartir la palabra en esta iglesia tan preciosa, en esta iglesia tan hermosa que nosotros conformamos y de la cual Dios nos ha dado el privilegio de poder ser parte. Y que yo quisiera que nosotros pudiéramos buscar en nuestra Biblia Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Yo voy a leer solamente para empezar 2 versículos de este texto que vamos a analizar en esta mañana y el que vamos a compartir. Desactivar. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Está hablando. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Yo quiero tener una oración para que nosotros podamos pedir la dirección nuevamente de Dios y que nosotros podamos aprovechar estos minutos que tenemos para reflexionar el día de hoy en este texto tan interesante. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, por la oportunidad que tú nos permites de poder compartir las escrituras, tu palabra, Señor, y de poder recibir tu mensaje. Queremos pedirte, Señor, que en este momento tú puedas ayudarnos a poder entender este mensaje, Señor, poder comprender este mensaje. Que tú, Señor, nos permitas tener comunión contigo a través del estudio de tu palabra. Queremos escucharte, queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, dirígenos, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, queridos hermanos, que hay un tema que es muy común. Son de estos temas que son muy comunes siempre y que aparentemente parecen ser temas sencillos, pero que son temas muy profundos. A veces las sociedades toman temas o palabras o conceptos y de alguna forma los trivializan, hacen que parezcan un tanto triviales, pero que son cosas verdaderamente, profundamente importantes. Y yo quiero en esta mañana que nosotros podamos reflexionar acerca de un concepto que tiene este problema, y es el concepto de libertad. Yo quiero que nosotros podamos recordar muchas cosas que son importantes, que nosotros en este momento de reflexión, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos reflexionar en cuanto a lo que es en realidad la libertad, en cuanto a lo que nosotros necesitamos aprender en relación a este concepto, ¿no? Que hoy día se toma como algo muy sencillo, ¿no? Quizás. Hoy se habla mucho de libertades, de libertad de expresión, libertad de opinar, libertad de sexo, libertad de escoger, libertad de culto, libertad de marchar, de manifestar, de decir lo que quiera. Hoy la sociedad en la que nosotros vivimos, lamentablemente, ha tomado esta palabra para distorsionar el verdadero sentido de la misma. ¿Qué es la libertad realmente para nosotros, para los seres humanos? Y nosotros tenemos que rápidamente hacer un análisis, ¿verdad?, de la época en la que vivimos. Entender que la época en la que nosotros vivimos no es una época accidental. Nosotros no estamos aquí porque aparecimos aquí. Nosotros vivimos en esta sociedad sencillamente porque somos producto del pasado, de otras sociedades, de las personas que estuvieron aquí antes que nosotros y que tomaron decisiones y que llegaron a conclusiones. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tratar de analizar por la forma en la que nosotros entendemos lo que es la libertad en la época en la que nosotros vivimos, inmediatamente comenzamos a buscar la razón por la cual la época en la que nosotros vivimos se considera
que esto es libertad. Y haciendo un análisis rápido, para beneficio quizás de algunas personas que nos escuchen, nosotros comenzamos a ver hacia atrás y comenzamos a buscar, bueno, pero ¿qué es la libertad? La libertad, ¿qué es lo que la sociedad ha pensado que es la libertad? Y rápidamente nosotros como esta sociedad occidental que somos, nos vamos a esta época, ¿no? Aquella época religiosa, a esta época oscura, quizás como muchos han dicho, esta época donde la iglesia era la que definía el concepto de libertad. Lamentablemente nosotros analizamos esta primera etapa, ¿no? De este antecedente histórico. Cómo esta primera época, estoy hablando del siglo XVI para abajo, ¿no? Estamos hablando de los primeros siglos, la época de las instituciones, la época donde la religión era la que delimitaba, la que definía este concepto de libertad. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a buscar en la historia y comenzamos a leer, nos damos cuenta que la teología clásica, a través de los padres de la iglesia, en aquella época muy religiosa, aquella época de la que nadie quiere hablar hoy, aquella época en la cual los teólogos eran los que daban las definiciones de las cosas y donde, por ejemplo, un teólogo muy conocido, uno de los padres de la iglesia de esa época, de aquella época llamada la época oscura, San Agustín de Hipona, él decía que la libertad y el libre albedrío eran dos cosas distintas. El libre albedrío era la capacidad que nosotros tenemos de decidir por el bien o por el mal. Pero la libertad, decía él, es la capacidad de elegir siempre el bien. Y como los seres humanos no pueden llegar a tener esta capacidad de escoger siempre el bien, entonces alguien que sí la tenga tiene que decidir por él. Era por esto que el magisterio, la institución, el sistema papal, la iglesia, lo que gobernaba la época, decía hasta cuáles eran los límites de la libertad de los seres humanos. Y por mucho tiempo se vivió en esa época, donde el concepto de libertad fue torcido, fue tergiversado, y se vivía más en el engaño y en el error que en la verdad. Pero como la sociedad va evolucionando, ¿verdad? La sociedad tiene esta finalidad, va avanzando, va progresando. Entonces nosotros, haciendo este análisis histórico, vemos que luego llegó una época totalmente opuesta a esta. Y entonces nosotros pensamos por un momento, del siglo XVI en adelante, pensamos en la época de la razón, la época del iluminismo. Y tenemos que mencionar a uno de sus pensadores, considerado uno de los pensadores más importantes de esa época moderna, Immanuel Kant, que era un filósofo alemán que también llegó a conclusiones profundas y que también puso las bases, el fundamento de lo que tenía que ser la libertad para la sociedad de su época. Immanuel Kant llegó a decir que la libertad, ser libre es tomar una decisión conforme a la razón. Immanuel Kant decía que la libertad no podía estar supeditada a ninguna institución, a ningún sistema. No puede estar sujetada a otra persona, sino a la razón misma, a esta capacidad coherente y racional que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros tenemos que ejercer nuestra libertad porque somos seres pensantes. Y bueno, esto trajo la época moderna, la razón, la época de la racionalidad. Y fue una época donde la libertad también fue mal comprendida, donde el sentido de la libertad no fue alcanzado sino por aquellos pocos que, que quizás tuvieron la oportunidad de poder buscar en la palabra de Dios el verdadero sentido de la libertad, que ya nosotros lo vamos a analizar de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Ahora nosotros vivimos en una época distinta a la época moderna, vivimos en esta época posmoderna. Hemos pasado de la racionalidad a la irracionalidad, a esta época donde uno de sus pensadores, ¿verdad?, más renombrados, uno de los padres del existencialismo, llegó a decir
que Jean-Paul Sartre llegó a decir que el ser humano está condenado a ser libre. Voy a explicar esto. De la racionalidad pasamos a la irracionalidad. Ya la libertad no está aquí en la razón. La libertad, dice esta sociedad contemporánea, esta sociedad posmoderna, basada en los estamentos de la filosofía existencial, dice que la libertad es una condena para todos nosotros, que nosotros somos libertad pura, que nosotros somos casualidad pura, que aquí no hay propósitos, que cada quien es responsable de sí mismo, que uno no es mujer o es hombre, uno decide ser mujer o ser hombre o ser cualquier cosa que uno quiera ser, que uno se construye su realidad a través de la libertad, es lo único que uno es. Por esa razón es que este filósofo, Sartre, llegó a decir que el hombre está condenado a ser libre. No puede ser otra cosa sino ser libre. Y como es libre, es responsable de decidir ser lo que quiera ser. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. Esta sociedad que ahora reclama esta libertad y que no quiere escuchar a nadie, sino la voz de su sentimiento, de cómo se siente, de lo que yo siento, de lo que a mí me preocupa, de lo que a mí me importa. Yo tengo derecho a ser libre, dicen algunos. Pero ¿qué es la libertad realmente? ¿Cuál es el sentido de la libertad? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Cuál es el verdadero propósito? Y por esa razón, queridos hermanos, es que nosotros como hijos de Dios tenemos este privilegio de conocer al Señor y tenemos este privilegio de poder conocer su palabra y no dejarnos llevar por esta corriente filosófica de pensamiento, no dejarnos llevar por la sociedad que reclama libertad, pero no sabe lo que es la libertad, no sabe lo que implica ser libre, no sabe el verdadero sentido de la libertad, lo que es la libertad realmente. Y por eso nosotros vamos a abrir la Biblia para compartir con todas las personas que nos escuchen, con aquellos que quizás estén confundidos y que en algún momento también, porque vivimos en este mundo, somos parte de esta sociedad, y quizás en algún momento nosotros hemos también hablado de esta libertad con mucha liviandad, ¿no? Hemos dicho, yo soy libre, o tú eres libre de tomar tus decisiones, o somos libres de hacer lo que queramos. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice el Señor? Ser libre es hacer lo que yo quiero, o ser libre es hacer la voluntad de Dios. Se puede ser libre desde la finitud. Yo, siendo una persona finita y limitada, puedo decir que puedo ser libre verdaderamente, que puedo tener opciones ilimitadas. ¿O será que el sentido de mi libertad se encuentra en la dependencia que yo pueda tener de alguien que pueda orientarme y decirme hacia dónde tengo que ir? La palabra de Dios, queridos hermanos, nos ilumina y nos muestra, nos dice cuál es el verdadero sentido de la libertad. Y hay dos peligros que se corren cuando no se entiende esto. Y es lo que nosotros vamos a analizar en estos minutos que nos quedan. Porque ya usted es un esclavo de este sermón que va a durar 2 horas. Así que usted no es libre. Saque su Biblia y busque en la palabra de Dios el texto que ya acabamos de mencionar. Juan capítulo 8. Vamos a leer Juan capítulo 8 y vamos a analizar rápidamente del versículo 31 al 38. Y fíjense esta conversación que tuvo Jesús. El Evangelio de Juan es uno de los evangelios que más hace hincapié en este tema. Juan presenta a Jesús como, como este poder que nos puede permitir ser libres de cualquier cosa, a través de la fe que nosotros tengamos en él. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, dice, dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjense ustedes lo que está pasando aquí. Jesús está diciendo a unas personas que creían en él que si ellos permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos. Uno puede creer en Dios, uno puede creer en Dios, pero no puede permanecer en su palabra. Uno puede engañarse a sí mismo, uno puede caer en el autoengaño de decir, yo creo en Dios, pero realmente no permanecer en la palabra de este Dios, no ser un discípulo de este Dios. Así que esta conversación tiene mucho que ver con nosotros, con todos nosotros, porque todos nosotros, por tener una naturaleza pecaminosa, caemos siempre en el error del autoengaño. Nosotros vivimos siempre en esta constante contradicción entre lo que somos verdaderamente y lo que aparentamos ser. Somos una cosa, pero aparentamos ser otra. Esto es consecuencia del pecado. Esto es consecuencia del pecado. Pero Cristo vino a librarnos de esta lucha. Cristo vino a ayudarnos. Cristo vino a tratar de rescatarnos de esta dicotomía en la que nosotros vivimos, entre la verdad y el engaño, entre engañarnos a nosotros mismos, entre no entender que no basta con decir que creemos en el Señor, sino que tenemos que permanecer en la palabra de este Señor en el que hemos creído y tenemos que ser verdaderamente discípulos de Él. Así que le dice Jesús, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios. Qué interesante, porque casi siempre uno llega a pensar por la constante, por el constante hábito, uno llega a pensar que porque uno es parte de algo, ya da por sentado muchas cosas. Yo soy parte de una iglesia, yo me bauticé, ya yo creí en Dios, esos fueron eventos que ocurrieron en mi vida, entonces ya doy por sentado muchas cosas, pero el Señor nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que entender que permanecer en la palabra de Dios tiene implicaciones para todos los aspectos de nuestra vida. Tiene implicaciones para todos los aspectos de nuestra vida porque nos convierte a nosotros en un discípulo de Él. Y un discípulo de Jesús es una persona totalmente comprometida. Un discípulo de Jesús es una persona que convive con Jesús diariamente, que comparte con Él, que tiene un compromiso personal con Él, porque ha entendido que este Dios personal, quiere tener una relación personal con Él. Quiere ayudarlo a poder vivir siempre en la verdad y no en el autoengaño de vivir en la mentira, en el engaño, de decir, bueno, yo creo en Dios, yo soy parte de esta iglesia, entonces yo ya tengo la vida eterna asegurada, ya tengo la vida resuelta, ¿no? Lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios en este pasaje, lo que nos está queriendo decir el Señor en este pasaje, es que nosotros, queridos hermanos, tenemos que entender que la única forma de que nosotros podamos ser verdaderamente libres y no ser esclavos, aún de la imagen que a veces nos hacemos de del Dios que nosotros nos imaginamos, es que nosotros permanezcamos constantemente en la palabra de Dios. Porque suele pasar que después que uno comienza su relación con Dios, con el día a día, a uno se le comienzan a olvidar muchas cosas. Y uno se hace una imagen de Dios en la mente y cree que esa imagen que uno se hace de Dios es la imagen correcta. Y entonces uno vive con una imagen de Dios y deja de lado lo que la palabra de Dios dice realmente, lo que es Dios, quién es Dios. Y entonces suele pasar que uno cae en este autoengaño de pensar que en algunos momentos de su vida uno ya ha encontrado la libertad,
Pero la libertad, de acuerdo a lo que nosotros estamos leyendo en estos primeros versículos, la libertad es un compromiso pleno que nosotros hacemos con Jesús. ¿Por qué razón? Porque cuando uno no permanece en la palabra de Dios, que es eterna, cuando uno permanece en sus propios conceptos, en la imaginación que se hace de Dios, cuando uno permanece creyendo en la iglesia, en la religión, en las cosas que uno piensa que son el fundamento verdadero de la libertad, uno puede caer en el autoengaño. Y por eso es que Jesús le dice a este grupo de judíos, a este grupo de personas que creían en él, que si ellos no permanecen en su palabra, si ellos no conviven con él, seguirán siendo esclavos, esclavos de sus propios pensamientos, de sus propias formas e ideas de Dios. Y le dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque cuando uno permanece en la palabra de Dios y uno convive con Cristo, entonces uno conoce la verdad. Uno entiende que la verdad es esta persona que se relaciona conmigo todos los días y que intenta ayudarme a ser real, a vivir con él y a luchar contra las propias formas de esclavitud que nosotros mismos nos creamos a través de las malas decisiones que tomamos, creyendo ilusoriamente que ya somos libres porque hemos creído en el Señor. Y dicen estos judíos, le responden a Jesús en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjense lo que ellos le dicen a Jesús. Y aquí hay un problema con estos creyentes. Y es un problema que también pasa con todos nosotros. ¿Por qué nosotros siempre insistimos en tratar de engañar a la verdad? Parece que nuestra naturaleza pecaminosa vive en una constante lucha de querer, nos engañamos a nosotros mismos y creemos que podemos engañar a Dios. Y es lo que están tratando de hacer estos creyentes, estos judíos. Están frente a la verdad, están frente a Jesús y le dicen, somos linaje de Abraham, nosotros somos judíos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Creen ustedes que cualquier persona que vive en este mundo, cualquier ser humano, puede pensar que no es esclavo de nada ni de nadie? Es imposible que una persona piense estas cosas, que alguien pueda pensar. Creo que es uno de los pecados más graves, pensar que es libre de cualquier forma de esclavitud. Y lo peor de todo es que insista en engañar a Jesús, a la verdad, porque la verdad nos conoce. Esta verdad que es Dios nos mira, sabe lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos. Dios sabe quiénes somos nosotros. Nosotros, al igual que estos creyentes, quizás podemos aparentar muchas cosas, pero Dios sabe lo que somos realmente. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Contra qué luchamos? Entonces, en esta conversación ellos tratan de engañar a Jesús. Y obvio que se estaban engañando ellos mismos. ¿Por qué razón? Bueno, porque los judíos fueron esclavos de muchos imperios. De hecho, eran esclavos en ese momento del imperio romano. Pero Jesús no quiere tener esta conversación con ellos. Jesús quiere llevar esto a un plano mucho más profundo, mucho más espiritual y más verdadero. Y le dice en el versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense lo que dice Jesús. Todo aquel que practica pecado, ¿es qué cosa? Esclavo del pecado. ¿Por qué la sociedad en la que nosotros vivimos aún no entiende el sentido de la libertad? ¿Por qué razón? ¿Por qué esta sociedad desorientada, que a veces también hace que uno se confunda, porque uno vive en esta sociedad y maneje estos conceptos cerrados de no encontrar el verdadero sentido de la libertad? ¿Por qué razón? Porque no es capaz de reconocer, no es capaz de reconocer que tiene una naturaleza pecaminosa, que tiene un problema,
que tiene un problema esencial que afecta su forma de ver las cosas, de pensar, de sentir, de amar, de ser. Y ese problema es el problema del pecado. Y lo único que puede librarnos de ese problema, librarnos de esta esclavitud y de todas sus formas, es Cristo el Señor. Por eso es que uno es libre verdaderamente, no cuando uno hace o piensa lo que uno quiere, como estos judíos, como estos creyentes y como muchas personas, sino cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno hace la voluntad del Señor. Entonces, al Jesús decirle estas cosas en el versículo 35, y le dice lo siguiente: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero uno siempre cae en este problema del autoengaño, ¿cierto? Uno siempre cae en esto, porque a uno se le olvida que uno vive en medio de un conflicto entre el bien y el mal, que uno vive en medio de esta guerra espiritual y que uno ha sido afectado, que nuestra naturaleza está torcida y que es difícil que nosotros podamos discernir el concepto de libertad desde el punto de vista de la dependencia en Dios. ¿Por qué razón? Porque uno cree que libertad es ser independiente, porque uno olvida que uno es finito, porque uno olvida que Dios le ha dado la oportunidad de vivir, de estar en este mundo y de tener todo lo que uno tiene. Y cuando uno olvida todas estas cosas, olvida que está afectado, que ha sido afectado por el pecado, y olvida que el único que puede darnos la libertad a este problema que todos nosotros tenemos es Cristo el Señor. Saben, queridos hermanos, que aquí mismo en Juan hay una historia que tiene que ver también con este tema de la libertad. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, se narra la historia. Yo sé que ustedes ya han escuchado esta historia, la historia del paralítico de Betesda. Este paralítico que junto a otras personas que tenían problemas físicos, se llegaban a este estanque porque cada cierto tiempo venía un ángel, ¿no? Movía las aguas y el que primero tocaba el agua, ese recibía el milagro. Y Jesús llega a este lugar y encuentra a un paralítico que tenía 38 años, intentando poder llegar hasta el agua justo en el preciso momento cuando el ángel moviera las aguas y poder recibir el milagro de la libertad. Y uno, cuando comienza a leer esta historia y analizarla profundamente de manera espiritual, como una enseñanza para nuestra vida de manera personal, uno descubre que cuando Jesús, la verdad, llega a ese lugar, encuentra a todas estas personas con un problema. Eran esclavas, ¿verdad? De algo, físicamente. No podían lograr algo. Y Jesús llega a este lugar para hablar con esta persona que había sido esclava durante 38 años. Pero llama la atención que cuando Jesús se acerca a él, el Señor lo primero que le pregunta es si quiere ser sano. Y yo reflexiono en este pasaje y me pongo a pensar en la forma en la que Dios nos mira a nosotros. Porque nosotros, todos nosotros, siempre tenemos la debilidad de caer en este constante error, de pensar que nosotros no somos esclavos. Voy a hablar de mí para no hablar de ninguno de ustedes. Pero yo recuerdo que cuando yo no estaba en la iglesia, yo decía, oye, yo veía a las personas que iban a la casa de la suegra a predicar, a los hermanos de la iglesia, los hermanos adventistas iban a predicar, y yo los veía y yo decía,
Qué bueno es poder ser libre como estas personas. Estas personas que no beben, no fuman, no sé, no van a fiestas, no tienen nada que los ate. Yo tenía ese pensamiento, yo decía, de verdad que poder llevar una vida así debe ser algo bueno. Y claro que lo es, claro que lo es. Ahora que estoy en la iglesia, después que llegué a la iglesia, ahora me doy cuenta que también hay otras luchas mucho más profundas que estas, que quizás no son acciones tan evidentes, ¿no? Como tener una vida así en el libertinaje, no sé. Pero descubro que hay cosas que son mucho más profundas y que nos esclavizan también. Hay cosas mucho más difíciles de poder vencer y ser libres verdaderamente. Descubro que permanecer en Jesús verdaderamente para ser libres realmente es una lucha que nosotros tenemos que dar diariamente, constantemente. Pasar del engaño, del autoengaño, a la verdad, en las decisiones que tomo día a día, en la forma en la que me comporto, es tan difícil. Y me doy cuenta que en realidad seguimos siendo esclavos, porque la única manera de ser libres por momentos, por mucho tiempo, es que nosotros dependamos de Cristo en todas nuestras formas de vida, en cómo pienso, en cómo hablo, en cómo me comporto, en lo que digo. Y por eso es que Jesús lleva a estas personas a este plano, a este problema que solo Él puede solucionar, a esta libertad que solo Cristo puede dar, a esta libertad que solo el Señor te puede brindar, que consiste sencillamente en hacer su voluntad. Y yo me imagino que el Señor nos mira a todos nosotros quizás como miraba a estas personas, cada cual y cada quien con su lucha, porque cada quien vive su drama, cada quien vive sus desafíos, cada quien vive sus tentaciones, cada quien se le es difícil dejar de ser esclavo de alguna forma pecaminosa. Cada quien está luchando ahí en su mundo y Cristo, la verdad, está allí tratando de mostrarnos la verdad y de ayudarnos a decidir por Él para que nosotros podamos ser verdaderamente libres haciendo su voluntad, libres de cualquier forma pecaminosa. Es por eso que la esclavitud más grave, la esclavitud más grave del ser humano es pensar que es verdaderamente libre sin Cristo. Y ese es el peor error. Y ese es el peor error de nuestra sociedad. Buscando una libertad que no entiende el sentido de la libertad. El sentido de la libertad es hacer la voluntad de Dios, que te hace libre de cualquier forma de pecado, que te hace ser una persona entendida de la realidad de un Dios poderoso que te ha dado la vida y que te hace entender la finitud, lo que eres, lo limitado, lo vulnerable. Así como este hombre que tenía 38 años, tratando de encontrar esta libertad. Hay muchas personas que sufren luchando con cosas, tratando de encontrar una libertad. Y el hecho de que nosotros hoy seamos creyentes como estos judíos que se acercaron a Jesús, no implica que ya somos libres. Somos libres mientras nosotros sigamos creyendo en Él, permaneciendo en su palabra, y siendo sus discípulos. ¿Cómo? Conviviendo con Él. Eso es lo que hace un discípulo, convivir con el maestro, seguir este modelo y copiar todos los detalles del modelo.
Y por esa razón, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que vernos reflejados, quizás, en este estanque de Betesda. Y saber que Jesús está con nosotros y quiere darnos la libertad. Quiere darnos la libertad. Siempre y cuando nosotros queramos ser libres. Porque Jesús le pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? Siempre y cuando tú quieras, yo te voy a ayudar a ser libre. Pero tienes que luchar. Tú tienes que luchar. Porque hay otro error que también se comete cuando se entiende que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y ya vamos a desarrollar este punto, que es la segunda parte de este mensaje, que va a durar más o menos 2 horas. Y ya yo les dije que ustedes eran esclavos de este mensaje que va a ser largo. Pero queridos hermanos, me llama la atención otra historia que está en Lucas. Yo no sé si yo voy aquí a mencionar historias para algunas personas quizás que nos escuchen en algún momento. Estas historias están en la Biblia y con más tiempo usted puede revisarla, puede repasar estos pasajes. Hay una historia que está en Lucas capítulo 18 que habla del fariseo y el publicano. Ustedes recuerdan esta historia. Yo voy a tratar de resumirla porque tiene que ver con esto. 2 hombres subieron al templo a orar. Yo voy a identificarlo. Los unos y los otros. Los unos y los otros. Y usted va a empezar a imaginar, ¿dónde estoy yo? No, yo soy el publicano. Yo soy el publicano porque yo reconozco que soy malo. Un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Uno confiaba en sí mismo. Uno confiaba en sí mismo, en lo que era, en lo que había logrado. Era hijo de Abraham. No era como los otros. ¿Quiénes eran nosotros? Bueno, el publicano, gente que se había vendido al imperio, gente que maltrataba a su pueblo, gente que era apátrida, que no era nacionalista, que era malo, ladrón. Estos eran los publicanos, estos cobradores de impuestos. Pero este publicano en esta parábola, porque es una parábola, lo que está contando Jesús, es una comparación. Jesús quiere enseñarnos algo a través de esta parábola que está en Lucas capítulo 18. Me llama la atención que Jesús dice al final que uno subió a su casa justificado antes que el otro. Pero saben, queridos hermanos, hay una realidad en el fondo de esta historia. Y la realidad es que ambos, tanto los unos como los otros, eran esclavos. El fariseo era un esclavo de sí mismo, de su santidad, de sus logros, de sus méritos, de su religiosidad, del tiempo que tenía en la iglesia, de que era linaje de Abraham, de todo lo que sabía, de todo lo que era quizás. Y cuando tú eres un esclavo, eres ciego. Eres ciego, no tienes la capacidad de poder ver la verdad, poder conocer la verdad y tomar la decisión para ser libre. El publicano también era un esclavo. Y aquí quiero desarrollar el otro punto. El publicano era un esclavo. ¿Por qué razón? Bueno, la única diferencia entre estos 2 esclavos es que el publicano se arrepiente y reconoce que es un esclavo. Y le pide a Dios que lo ayude a dejar todas estas formas de pecado que se convierten en una esclavitud para los seres humanos. Entonces, queridos hermanos, nosotros podemos tener una naturaleza pecaminosa, tenemos debilidades, estamos en esta condición del pecado, pero no es una justificación para decir, bueno, yo no puedo con esta forma de pecado, porque Dios sabe que yo tengo una naturaleza pecaminosa. Entonces Dios no me puede pedir a mí libertad. Este es el otro error. Podemos tener una naturaleza pecaminosa. Podemos estar luchando con cosas. Podemos ser esclavos de cosas inconscientes. Pero jamás podemos nosotros decir, yo no voy a luchar por la libertad,
porque Cristo me dé la victoria, por ser libre, porque es otro error, es otro pecado. Nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de esclavos y tenemos que buscar la libertad en Cristo. Tenemos que buscar la libertad en Cristo. Es posible que pasemos toda nuestra vida luchando, tratando de conseguirla. Pero Dios, que conoce nuestro corazón y nuestras intenciones, nos las va a otorgar de acuerdo a lo que nos movió a luchar contra eso que nos hace esclavo. Contra eso que nos hace esclavo y no nos permite en realidad ser libre. El Señor ha venido a este mundo a librarnos de esta condición pecaminosa. Y nos va a librar, como decía el himno, cuando venga por segunda vez, a librarnos de la presencia del pecado para siempre. Pero nosotros necesitamos permanecer en Él. Nosotros necesitamos reconocer todos los días nuestra condición de esclavitud. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a poder salir de estas cosas que quizás nos impiden poder ser un discípulo del Señor y poder ser libres verdaderamente. Por eso cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, ¿verdad? Cuando nosotros leemos que el Señor le dice a su iglesia, que vive a las iglesias de todas las épocas, especialmente a la que vive en esta época tan oscura, tan de tanta confusión. Tú dices que no eres esclavo, pero tú no sabes nada. Tú no sabes nada. No sabes ni siquiera lo que eres. Y eso el Señor nos lo está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros. El problema es cuando uno piensa que no es para uno, porque uno piensa que es libre, que uno puede engañar la verdad, así como estos judíos que se encontraron con la verdad, que era Jesús, e intentaron engañar a la verdad. Decirle, mira, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Lo mismo pasa cuando nosotros pensamos en nuestra mente. Bueno, yo no soy como el publicano. Yo no soy esclavo de nada. Yo no tengo ninguna forma de pecado. Por lo menos que nadie sepa. Pero Dios te conoce y Dios es la verdad. Y hay que vivir diariamente arrepentido. Dependiendo de este Dios que es el único que nos puede hacer libres. Que se es verdaderamente libre cuando se hace la voluntad de Dios todos los días. Se es verdaderamente libre cuando se ama aún a las personas que nos han lastimado. Se es verdaderamente libre cuando se perdona sin rencor. Se es verdaderamente libre cuando se acepta a todas las personas por igual. Cuando no hay prejuicios en nuestra mente de quién tiene, de quién no tiene. Se es verdaderamente libre cuando se puede mirar a los ojos a una persona y decirle, me equivoqué. Se es verdaderamente libre cuando se hace la voluntad de Cristo, cuando se permanece en su palabra y se es capaz de reconocer que somos pecadores, que no somos una iglesia exclusiva, que somos pueblo de Dios, pero hay mucho que aprender. Se es verdaderamente libre, queridos hermanos, cuando nosotros entendemos que Cristo nos conoce, sabe quiénes somos y que no podemos engañar la verdad. El Señor sabe lo que necesitamos, conoce nuestras luchas y Él quiere que nosotros podamos obtener la victoria, porque es posible lograr la victoria, es posible. Indistintamente, lo duro que sea el camino que cada uno de nosotros está recorriendo, de lo difícil que sea la lucha, el drama, los problemas que cada uno de nosotros tenga. Yo los tengo, usted los tiene. Y por esa razón es que Jesús, en esta discusión que termina con estos judíos, le dice, mira, hay solamente dos padres. Yo, el padre de la verdad, el padre de la mentira.
Y decir que nosotros no tenemos luchas, no hay formas de pecado con las que estamos luchando, es engañarnos a nosotros mismos y ser hijos del diablo, le dijo Jesús a estos judíos. Pero si ustedes me aceptan a mí, si ustedes creen en mi palabra, si ustedes permanecen en mí, van a ser verdaderamente libres. Van a ser verdaderamente libres. Entonces, queridos hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana es un mensaje para que nosotros reflexionemos. Yo, cierto día, visitando a una persona que se alejó de la iglesia en una campaña, me llamó la atención la forma en la que esta persona veía la iglesia. Y eso pasa, nos pasa a todos. Nos hacemos ideas de las cosas. Porque si hay una cosa que sabemos hacer con facilidad, es crearnos cadenas, ponernos obstáculos. Y el hermano me decía, no, hermano, ¿sabes qué? Ya yo me siento bien, yo me siento libre, ya yo no tengo que dar el diezmo. Imagínese usted, eso es una esclavitud. Yo me siento libre así, yo no pienso volver a la iglesia. Y así era su concepto de libertad. Y pasa que nosotros nos hacemos conceptos cerrados, lastimosamente, así como los judíos, como este pueblo de Dios. Y nos hacemos daños, nos esclavizamos a las personas que nos rodean, a nuestro prójimo. Y permanecemos allí por mucho tiempo, no sé, 38 años, 40, 50 años en el estanque de Bethesda, esperando que se muevan las aguas para poder ser libres verdaderamente. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que la libertad conlleva compromiso. La libertad conlleva compromiso con el Dios Todopoderoso que quiere hacerse cargo de nuestra vida todos los días de nuestra vida. El Dios que nos conoce, al que no podemos engañar, el que sabe lo que somos y el que pide y clama para que nosotros sigamos luchando con cualquier forma, con cualquier cosa que pueda convertirse en un mal hábito, en algo que pueda esclavizarnos y que nos impida poder ver la gloria de Dios y aceptar y vivir en la libertad que Él nos ofrece. Querido hermano, querido amigo que me escucha, que Dios pueda ayudarnos a nosotros a ser verdaderamente libres en Él, en su palabra. Y nosotros creemos en Él, indistintamente que no alcancemos muchas cosas en esta vida, siempre que tengamos la intención, Dios va a suplir nuestras deficiencias con sus méritos divinos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Y desde este momento usted es libre de este sermón. Muy bueno el sermón, Naudis. Muy bueno. Bueno, Javier va a hacer el cierre. Muy bien, Javi. Bien. Lindo. Qué bello, Naudi. De verdad que, sabes que cuando uno comienza en la iglesia y hay muchas personas que de verdad te dicen, no, después que tú entras ahí, es decir, te encajonan, decían allá, te van a encajonar. Es decir, como que tú entonces vas a tener que hacer todo, que esto. Y después yo me doy cuenta que en realidad la atadura estaba afuera. Pues yo decía, eran tantas cosas en las cuales estaba pendiente, hasta cosas espirituales, porque era que si la velita, el rosario, por ese lado, ¿no? Y ahora hablando también con Denise, de que decimos, ok, ¿qué tanta libertad quieres tú? Que no sea de Dios, cuando tu libertad igualmente en esta tierra tiene un límite porque dañas al otro, ¿verdad? Sí, que libertad no es hacer lo que quieras, porque si todos hiciéramos lo que quisiéramos, nos meteríamos en el terreno de lo que el otro quiere también. Sí, pero me llamó muchísimo lo que dijiste de los enfermos del estanque de Bethesda. Porque de verdad que podemos estar tan engañados. Y ellos lo hacían de corazón. Ellos pensaban que esa era la verdad. Y estaban equivocados.
Así que bueno, de verdad que muy La lindo el verdadera sermón, que libertad Dios está en nos Cristo. ayude. Sí, Solo en Él. porque a veces en este mundo nos llaman libertad y en realidad es libertinaje, lo que la gente, es más, lo busqué acá, si lo puedo leer. Libertinaje, libertad excesiva y abusiva en lo que se dice y se hace. Y otra dice, conducta de la persona libertina que se entrega sin freno a los placeres. Yo creo que eso es lo que nos llama el mundo, pero Jesús te da una libertad tan especial que cuando te acuestas puedes dormir en paz. Esa es la verdadera libertad. Bueno, no Ya sé nos si alguien más meditamos. quiere- Sí, Marce. Ya no Una somos, libertad que no genera consecuencias. Sí, así es. ¿Alguien más? y ya no somos esclavos de lo que éramos antes, del mundo, de nuestras cosas personales. Y es una libertad que nos hace realmente feliz, nos da la paz, la tranquilidad de que queremos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos hace libre, Es así. Amén. maravilloso. Bueno, agradecemos a Dios por el mensaje de esta mañana, que sin duda ha sido de Él. Y bueno, queremos recordarles que hoy tenemos un encuentro especial. Vamos a tratar de hacerlo lo más especial posible, aunque no nos vayamos a ver físicamente. La 11 navideña, preparen ahí su mesita con lo que quieran comer. Les pedimos que tengan algún accesorio navideño, si quieren ponerse un gorrito, una camisa roja, dorada, lo que quieran. Para que, bueno, también podamos tomarnos alguna fotito acá en el Zoom. Y bueno, a las 18 horas, ¿está bien? Y vamos a terminar entonces con una oración de parte del predicador. Hemos, hermanos, para cerrar entonces. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas a todos nosotros, siempre, Señor, nos ayudas a reflexionar cosas importantes, Señor, que nosotros necesitamos aprender, seguir conociendo acerca de ti y de tu palabra. Queremos, Señor, agradecerte este mensaje que nos permite entender que la libertad está en ti, en tu palabra, Señor, y que todos nosotros, Señor, en la medida que más comprometidos estemos contigo, con tu palabra, con la labor que nos has dejado, más libres seremos, Señor, más libres seremos. Ayúdanos a seguir luchando contra nosotros mismos, Señor, a no engañarnos y a permitir que tu palabra, Señor, nos ayude a salir del error y a poder vivir en la verdad siempre, a pesar de las consecuencias que sean. Bendícenos, bendice nuestra iglesia, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén y amén. Quiero decir algo, una petición. Me gustaría el próximo sábado yo hacer el cierre. Sí, yo estoy de acuerdo. Buen cierre, Javi. Que se dirija, agregar a la que sea parte del equipo del lista. tiempo. ¿Te tinca? ¿Ya? Sí. Hermanos, que tengan un hermoso sábado, que disfruten de su rico almuerzo. Bendiciones, nos vemos en la tarde. Chao. Nosotros ya estamos preparados. Feliz sábado. Chao, feliz sábado. Bendiciones. Feliz sábado. Feliz sábado. Aquí. Sí, ahí, intro culto dice.